Pero bueno, a partir de la experiencia de hace 15 días en la UNAM con el grupo de trabajo de la coalición, surgió esta iniciativa de la maestra Azucena de estar con ustedes el día de hoy. Y bueno, ya me fui documentando y enterando cuál es la problemática que nos hace estar acá finalmente. Quiero comentarles que somos un grupo de académicos, amigos, compañeros, que hemos formado una pequeña organización que denominamos la Banda de los Tres, y tenemos en la página de Insurgencia Magisterial una sección que denominamos cortocircuitos, donde cada semana estábamos haciendo una entrega hasta hace 15 días también, porque se ha juntado bastante el trabajo y ya no lo estamos realizando. Tenemos algunas publicaciones sobre la reforma educativa que ustedes pueden consultar en la página de la Universidad Pedagógica Nacional, en la sección de difusión cultural, en donde uno de los textos, les comento, es Anatomía Política de la Reforma Educativa, que tiene que ver con la reforma 2013 de Peña Nieto, pero también hemos hecho el seguimiento del 2012 a la actualidad en estas dos reformas, la peñista y la López Obradorista. Entonces, ahora que estamos acá con ustedes, pues los planteamientos que voy a realizar tienen que ver inicialmente, para que no se cansen y provocar un poco el debate, con la propuesta que traemos para que pueda estarse perfilando, si así consideran conveniente, un tipo de trabajo distinto. Generalmente las propuestas aparecen al último de las presentaciones, las ponencias, y pues ya poco caso se les hace. Entonces, para iniciar con ello, nos permitimos denominar esta presentación Guerra en el Territorio Educativo y Comunidades de Resistencia desde la escuela o en la escuela. Desde la reforma 2013 de Peña Nieto, que no tuvo mayor problema para su promulgación en el Diario Oficial de la Federación, solamente bastaron 10 días, porque había una componenda política muy fuerte por el Pacto por México, PRI, PAN, PRD, y posteriormente fueron avanzando en todo el proceso legislativo de una manera avasalladora, sin ningún obstáculo ni detenimiento. Pero esta reforma tiene que ver con todos los planteamientos que estaba haciendo desde Mexicanos Primero, como un grupo empresarial emblemático de aquel entonces. Hoy ya forma parte de una coalición por la calidad de la educación que Moctezuma Barragán, el actual secretario de Educación, se dio a la tarea de conformar un laboratorio educativo de muchos Méxicos posibles en Michoacán, y en donde pues ya Mexicanos Primero, Claudio X González, aparece al lado de la dirigencia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, sección 18, en donde esta coalición de la calidad por la educación junta a los extremos, quien impulsó la reforma 2013 y quienes defendieron, resistieron el embate de esta reforma neoliberal. Entonces, todo esto tiene un proceso que vamos distinguiendo poco a poco desde este 2013. En esta promulgación de la reforma vamos viendo que hubieron varios de los elementos que fueron necesarios considerar, pero que no se tomaron mucho en cuenta. Y tiene que ver con lo que plantearon al inicio de este evento, cuando se dice de las falsedades de Rosaura Ruiz,
en cuanto a la situación problemática que tiene el IEMS. En 2013, lo primero que se hace antes de echar a andar la reforma es, en esta guerra por el territorio educativo, hoy en día habrá que entender que las guerras actuales son a través de ganar la percepción en la población. Y lo que hicieron fue, en un primer momento, desprestigiar a los maestros de educación básica, responsabilizándolos y culpándolos de la baja calidad educativa en el país. A partir de cuál era su práctica educativa, ustedes recordarán que hubo un super cortometraje ahí llamado De Panzazo, promovido por Loret de Mola, por Televisa, por toda esta red empresarial que tenía una mirada muy clara: cómo ganar la percepción de la gente. No fue el embate nada más violento a través de las armas, a través de llevar a los maestros custodiados a las evaluaciones, de sacar a las maestras en Michoacán de los cuartos de hotel donde estaban hospedados para vigilar y supervisar que iban a ir a las evaluaciones que fueron instauradas. No fue solamente la violencia física, sino también esta violencia de la percepción, que tuvo que ver con poner en contra de los maestros a la propia población. Entonces, ahora cuando escuchamos que hay una ignorancia de Rosaura Ruiz por todos los comunicados que ha estado manifestando para crear una percepción distorsionada, pero finalmente que con ello lo que se tiende es ganar el lado de la población en contra de lo que está sucediendo en el Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México. Esto es, el decir que el 82% reprueba en el IEMS, pues es estar diciendo que no funciona, que no tiene razón de ser, y esto es una guerra por el territorio educativo. ¿De qué parte del territorio? Pues educación media superior, que es muy paradójico y contradictorio ubicar el hecho de cómo es una creación del actual gobierno y es un derrumbe y un deterioro que se quiere hacer de quien está ocupando la silla presidencial y todas las mañanas se para hasta a darnos la bendición. Y ya todos somos cristianos, entonces no debe de haber problema, porque todo es humanismo y todo está en un caos permanente, que pueden hacer lo que se les antoje, pero no van a violentar de manera física, de manera de otro modo, sino ganando la percepción. Y aquí yo quiero llamar la atención por lo que pasó en la reforma 2013. Al ganar la percepción de los maestros como responsables de la baja calidad de la educación, lo que se instauró en el artículo 3 constitucional, auspiciado por las recomendaciones de la OCDE, Mexicanos Primero y el Pacto por México como el brazo político que acompañó a Peña Nieto durante todo su sexenio en las medidas estructurales, y la educativa fue la primera. Y había que preguntarnos por qué fue la primera. Porque en esta guerra por el territorio educativo no es por falsas declaraciones o ignorancia. Esta guerra es por ganar quién va a formar a las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones que tienen que ver desde preescolar, ahora es educación inicial, preescolar, que es primaria, secundaria, educación básica, media superior y superior. Hoy en día podemos ver que en el discurso se plantea que tiene que ser obligatoria y gratuita desde inicial hasta superior. Pero empiezan a aparecer las contradicciones. ¿Quién va a formar a las nuevas generaciones? ¿Qué es lo que pretenden hacer? Si se responsabilizó a los maestros de educación básica por la baja calidad, lo que queda en el artículo 3 constitucional es cálido: mejorar la calidad educativa como máximo logro de aprendizaje. ¿Qué son esos máximos logros de aprendizaje?
pues los mejores resultados que puedan tener los alumnos estandarizadamente. Entonces empezamos a ver cómo es que primero atacan de manera inmediata a los maestros, los combaten, los anulan y después instauran el concepto de calidad como el eje de toda la reforma 2003. Esa percepción la ganaron en la población porque fue acompañada de la detención del Bester Gordillo, de su encarcelamiento, pero también el encarcelamiento de otros maestros disidentes que inclusive algunos recién salieron de prisión, pero hay otros que fueron golpeados, desaparecidos, inclusive hay muertes por la resistencia, como el desalojo en el 2015 del Zócalo, en donde entró el ejército y sacó a los maestros que estaban en resistencia, en campamento antes del 15 de septiembre. Bueno, todo esto, ¿qué es lo que ahora podemos ir haciendo como un símil? ¿Cómo se va construyendo una percepción en cuanto al IEMS que no está cumpliendo con los estándares y se está llevando a la reprobación, al abandono, a la deserción, como los grandes problemas que tenemos en toda institución educativa en este país? Son los grandes problemas que todos tenemos. En la pedagógica, por ejemplo, tenemos un déficit del 84% de no titulados. Es decir, que si hacen una evaluación a la pedagógica en justo en ese estándar de que hay de 100 alumnos, 84 no se titulan, pues no hay eficiencia terminal. Lo que planteaba aquí el compañero en cuanto a lo que está haciendo, uno de los motivos por los cuales no concluyen los alumnos, pues lo están llevando al modelo educativo que está instaurado al IEMS, a razón de que, pues de ver cómo lo van a cambiar. Entonces, en esta percepción que se quiere ganar, ¿qué es lo que planteamos? Bueno, ¿cómo es que tenemos que enfrentar al enemigo en esta guerra? El enemigo, pues tenemos que visualizarlo, no despreciarlo, no pensar que son ignorantes, porque cuando pensamos eso, pareciera ser que estamos descalificando todas las acciones que sí nos están imponiendo y nos van avanzando por muchos lados y nos van en un proceso de subjetivación metiendo en el aro de todo lo que tiene que ver, por ejemplo, cursos de actualización, capacitación, para después certificarnos, y los modelos pedagógicos de competencias en los cuales sirven para estandarizar tanto el desempeño del profesor como el aprendizaje de los alumnos. Y ahí ya nos detenemos a debatir y a discutir. Entonces estos problemas son los que empiezan a aparecer. Por favor. En esta propuesta vamos planteando el hecho de cómo es necesario desde la escuela, desde las comunidades educativas en resistencia, ir conformando comunidades de práctica. Estas comunidades de práctica que se den a la tarea del debate, de la discusión, de la reflexión, de lo que está en puerta. Hay distintos autores que se han encargado de ver cómo las resistencias, cuando se homogeneizan, el poder lo que hace generalmente es homogeneizar las resistencias. ¿Por qué? Porque la heterogeneidad de ellas les hace daño, porque no saben por dónde se les puede combatir. Esto lo que hace es, por ejemplo, en el movimiento magisterial del 2013, ubicar 4 secciones emblemáticas de la CENTE, con las cuales hoy en día López Obrador puede negociar y avanzar en un proceso, pero es en función de lo que representa todo el magisterio nacional. Michoacán, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, principalmente. Y todas las demás. Y aparte hay otras resistencias magisteriales, como los movimientos magisteriales de base, como otras expresiones en distintas poblaciones. Entonces, lo que nosotros planteamos es cómo una innovación de las resistencias tiene que ver desde los centros escolares, desde las escuelas,
transgredir estos límites que nos impone la misma movilización cuando tiende a ser homogéneo. Cómo ir generando otro tipo de propuestas, pero siempre y cuando podamos avanzar en un avance, un debate, una reflexión, un análisis, una crítica y la construcción de propuestas que las podamos poner, como en estos foros, en consideración de todos. Pero no es lo mismo lo que piensa uno o dos planteles del IEMS a lo que piensan los otros 20 planteles del IEMS. No es la misma estrategia que están pasando, ni la misma problemática, porque hay distintas formas de ir enfocando las problemáticas. Pero entonces, ¿cómo no invisibilizar, cómo no negar que hay distintos tipos, modos, formas de conformar existencias desde los propios planteles escolares? Esta innovación tiene que ver con esta transgresión precisamente de esos límites que son impuestos, hasta dónde la misma dirigencia nos puede decir hasta aquí nos movemos, pero hasta dónde también somos capaces de movernos más allá y hacer realmente una movilización dinámica, lo que es el movimiento, que es dinámico, no es estático. A esto autores como Harry Negri le llaman multitud, cuando se encuentran salidas, cuando se encuentran fugas, cuando se encuentran otro tipo de alternativas. Y de ahí tiene que ir de lo singular, lo particular, hasta lo muy específico de cada una comunidad en resistencia. A esto, ¿cómo lo vamos situando? Esta innovación, este transgredir los límites, desde lo que algunos autores denominan como la infrapolítica, algo que no hacemos caso muchas de las veces. Los mínimos comentarios, las mínimas actitudes, los mínimos gestos de descontento son los que van formando esta infrapolítica, digamos, que viene desde abajo o un poco más abajo del piso, que va surgiendo y se va conformando en una política. Y aquí encontramos expresiones de los estudiantes, expresiones de los trabajadores administrativos, expresiones de los académicos, de alto nivel, medio nivel, como lo ha estratificado el mismo sistema, pero que vamos haciendo caso cuáles son esos descontentos, cuáles son esas confrontaciones que se quisieran hacer desde lo particular, desde lo individual, pero que no logran aglutinar otro tipo de fuerza. Entonces, esta infrapolítica, ¿cómo la vamos construyendo? Como una estrategia política de conformar una posición en las resistencias dentro de las comunidades escolares. Los padres de familia tienen mucho que decir y tampoco les hacemos mucho caso. Ahora, por ejemplo, hablamos del modelo educativo como si fuera solamente académico. El trabajo académico que correspondería a reorientar lo que pareciera ser un problema con todo esto. Pero aquí entran en juego también los estudiantes, inclusive la comunidad, los padres de familia. Por eso cada centro escolar tiene características muy particulares y singulares que tienen que ver con la comunidad en donde corresponde y qué es lo que sucede. Otro elemento a considerar es esta ecología de las prácticas. La ecología de las prácticas tiene que ver con lo que cada uno de nosotros hemos aprendido en nuestra vida personal, familiar, educativa, pero también política. ¿Cómo es que nos hemos ido constituyendo como seres políticos? Como con una formación no nada más académica, no nada más de investigación, sino también en una contestación ante las imposiciones del mismo sistema educativo que nos viene desarrollando desde que somos estudiantes hasta que llegamos a ser trabajadores de un instituto de educación media superior o de una universidad. Todo esto constituye una ecología de prácticas porque tiene que ver no con la posición académica sobre temas a ser abordados académicamente, valga la redundancia, sino problemas sociales que podamos ir configurando
construyendo para el proceso formativo de los estudiantes, en los pilares que se tienen, por ejemplo, científico, crítico, humanista. Pero ¿qué quiere decir todo eso? ¿Qué quiere decir todo eso cuando el debate de los problemas sociales actuales no lo tenemos, porque nuestra posición puede ser parecida a la de otros o puede ser contraria, pero con estos rollitos de la tolerancia y del respeto ya no entramos a un debate y a una construcción real de cuáles son esos problemas, dependiendo de la comunidad en donde nos encontramos? Todos los aprendizajes que realizamos a lo largo de la vida pues son importantes en esta ecología de prácticas, que es personal, es de medio ambiente, pero también es social y político, y en una articulación tremenda. Un ejemplo, nada más, para seguir avanzando en esto. El Tren Maya, o el transísmico, que nos están apabullando en vías del progreso. ¿Qué sucede con todo ello? En una ecología de prácticas, ¿cómo lo vemos desde la ingeniería, desde la biología, desde la ecología, desde la física, desde la química, desde la cultura, desde la antropología? ¿Cómo es factible armar una red de conocimientos para comprender qué es lo que significa, no solo para la sociedad mexicana y para nosotros, sino para las comunidades por donde va a cruzar el transísmico y el Tren Maya, todo ese trabajo en aras del progreso, del desarrollo, pero también puede ser involutivo, que puede ir en contra de las propias comunidades por donde va a pasar? ¿Cómo lo hacemos consciente? ¿Cómo lo trabajamos? ¿Cómo lo podemos llevar a un debate y una discusión distinta? Esto nos da la pauta para ir hacia la comunidad de resistencia, en donde es importante este intercambio, esta negociación de sentidos y significados. No es una negociación financiera, económica, sino es cómo somos capaces de poner en la mesa de trabajo nuestro sentido y significado de las cosas, para ir construyendo un sentido común de ellas, en relación a lo que constituye el modelo educativo del IEM y lo que es el mismo IEM. Tiene unos antecedentes, tiene, sí, surge allá en el reclusorio, tiene un antecedente que es la preparatoria 1 de Iztapalapa, y esta preparatoria 1 de Iztapalapa trae toda una formación social, política, cultural de la comunidad de maestros que decidieron abrir un centro para la población ahí y convertir una cárcel en un centro educativo en 95, y luego fue agarrando forma y fue tomando forma hasta que se constituye el Instituto de Educación Media Superior. ¿Y cómo tiene un modelo educativo? Manuel Pérez Rocha pues es el padre de todo esto, y ve uno los fundamentos de los cuales parte y dice uno, bueno, nadie podría decir que está erróneo, pero cómo se ha ido distorsionando, cómo se ha ido deteriorando, cómo se ha ido desgastando por todo lo otro, que son las imposiciones para no llevar a cabo ese modelo educativo. ¿Cuáles son todas ellas? La actualización, capacitación, certificación, que están vinculados. ¿A través de qué se certifica? No del modelo educativo, sino el del desempeño docente, que aquí hay una distinción muy grande entre la práctica docente y el desempeño docente. El desempeño docente tiene que ver que con cumplir lo que me están obligando o imponiendo que tengo que realizar. Para eso sirven las pruebas estandarizadas. Y el desempeño de los alumnos tiene que ser también estandarizado. ¿Qué es un estándar? Pues algo que todos debemos hacer por igual, algo que todos debemos de saber por igual, y algo que todos debemos sentir por igual. Entonces aquí se vincula toda esa parte que no la debatimos, discutimos, analizamos en los centros escolares para ir conformando desde la infrapolítica una comunidad de resistencia.
Todo esto que les he comentado tiene que ver con llegar a la problematización, a la construcción de los problemas. ¿Qué está pasando? ¿Cómo está pasando? ¿Qué alternativas podemos tener? ¿Cómo las podemos construir? ¿Y cómo las echamos a andar? Analizando las repercusiones e implicaciones que puedan estar por ahí presentes, para que lo podamos ir consolidando. ¿Qué es lo que en los centros escolares hoy en día no discutimos? Y sería primordial, como para el debate permanente, la calidad educativa. La reforma actual de este 15 de mayo de 2019, después de que no se la regresaron los senadores a los diputados porque no aceptaron el dictamen, y López Obrador mandó un memorándum para que no se complique, se va a hacer, pero de todos modos, para que no se interrumpa el proceso del servicio educativo, les mando un memorándum en donde llama a las mesas, a la CENTE y al CENTE, a mesas de trabajo para las leyes secundarias. Y ahí, pues los agarra. 3 leyes secundarias. La de educación, la Ley General de Educación, la carrera, la del servicio docente y la del sistema de mejora. Esas 3 leyes, a toda la educación básica y media superior, nos tiene agarrados. ¿Por qué? Porque ahí está determinado tanto el ingreso como la permanencia y la promoción de los maestros. ¿A través de qué? Dijo que iba a cancelar la mal llamada reforma educativa. Si fuese mal llamada reforma educativa, si no fuera educativa la de Peña Nieto, no estaríamos sumidos como estamos sumidos ahora. Porque a través de la evaluación que instauró, puso en riesgo el empleo de los maestros por someterlos a esta evaluación de permanencia, que dijeron, nosotros llamamos a investigadores, especialistas, dirigencias, conformaron un canon crítico que desde la promulgación de la reforma de Peña Nieto se pasaron diciendo, es mal llamada la reforma educativa, no es educativa esa reforma, es laboral, administrativa y solo tiene que ver con la evaluación. ¿Qué hace López Obrador en sus promesas? Voy a cancelar la reforma neoliberal de Peña Nieto. ¿Y qué es lo que le quita? La evaluación de permanencia. Solamente. Pero si vemos el texto constitucional, no está la calidad solamente, está unada a la excelencia. Y quien se va a encargar de la excelencia es el sistema de mejora continua del magisterio, del sistema educativo nacional, que fue la tercera ley secundaria que aprobaron en el legislativo. Todo este canon crítico, ¿qué hace? Armar un discurso para que después López Obrador lo agarre, porque se convirtió en bandera de la disidencia. No es educativa porque no tiene modelo educativo. Bueno, ¿qué más educativo puede ser cuando me imponen una evaluación y está en juego mi trabajo y yo tengo que seguir todos los criterios para ir a la evaluación y termino exigiendo que me evalúe? Educativamente, ¿qué es lo que aprende uno en este proceso? No son contenidos solamente, son las formas de hacer llegar los contenidos. Y esa forma de llevar a los maestros a la evaluación, muchos investigadores dijeron, no alcanzaron a evaluar a los 800,000 maestros que dijeron iban a evaluar, solo evaluaron a 200,000. No necesitaron evaluar a los 800,000, ¿por qué? Todos aprendieron que tenían que seguir los criterios, los parámetros para entrar a esa evaluación. Con todo esto, ¿qué se perdió? La plaza, el gremio, la colectividad. Esto que las compañeras chilenas planteaban de la precariedad, habría que caracterizarlo. ¿Qué quiere decir esa precariedad? Muchas veces se piensa que es el salario exiguo, que no nos alcanza para nada. No. Aparte de eso,
tiene que ver con la ruptura del tejido social en las comunidades educativas. Esa es la precariedad mayor. ¿Qué produjo la evaluación? Incertidumbre e inseguridad. Cuando hay incertidumbre e inseguridad, anticipo y hago lo que tenga que hacer antes de que venga para reducir esa incertidumbre e inseguridad. ¿Cuál era? Perder la plaza. Pero ya la habían perdido, porque entrando a la evaluación, cada 4 años los profes de básica tienen que seguir las evaluaciones. Ahora dice el de las mañaneras, ya no se va a evaluar, y Moctezuma Barragán primero dijo que no y después no, sí se tiene que evaluar. ¿Cómo le van llamando? Verificar el desempeño docente. Pues a lo mejor ya no van a ir al examen escrito, pero puede ser a través de videos, evaluar el desempeño de los maestros, porque hay consultorías creadas por el mismo Sistema Educativo Nacional que se dedican a evaluar estos videos. ¿Y con qué tiene que ver esa evaluación? Pues con todos los criterios con los cuales también los certifican a ustedes: planeación, implementación, seguimiento y evaluación. Y a ver si están cumpliendo con ello. Dirán algunos, son estándares cualitativos. Finalmente, estandarizado lo que todo mundo tiene que hacer por igual para que sea aprobado. Para no sé cuánto tiempo me queda. 4 minutos. ¿Por qué les decía? Bueno, ahí está la propuesta. Y nada más un ejemplo de problematización, que faltan varias láminas, pero también ahí se las dejo. ¿Con qué nos venden la idea de las pruebas estandarizadas? Con la idea del mérito. El mérito que no me va a permitir ser perdedor o estar rezagado. Pero hoy en día ese mérito depende de mi propio esfuerzo, de lo que yo sea capaz de hacer para estar en el lugar que me dicen que tengo que estar. Y ese mérito tiene que ver con mi actualización, con mi dotación de competencias, con mi acreditación o certificación, pero depende de mi propio esfuerzo, no depende de la colectividad, no depende de un trabajo conjunto empresarial y neoliberal, que es la reforma educativa de López Obrador también. Ahora le agrega el concepto de excelencia en una simulación que le ganaron la discusión en el Parlamento. Bueno, no se la ganaron. Fue complaciente, porque para eso estaba. Él mandó su iniciativa el 12 de diciembre del 2018. El 6 de febrero de 2019, el Pacto por México reformado, porque no, ahora es disidencia, el Pacto por México. No es el que acompaña, pareciera ser. Pero ahora es reforzado porque aparte de PRI, PAN, PRD, está el Movimiento Ciudadano. Hicieron una iniciativa a partir de una red de investigadores, educación y derechos, que quedó el 80% en el tercero constitucional de esta reforma y solo el 20% de la iniciativa enviada por López Obrador. ¿Las leyes secundarias a qué corresponden? A esa reforma del Pacto por México reforzado. ¿Y qué le ponían? Atender las desigualdades sociales a partir del esfuerzo educativo. ¿Y cuál es el esfuerzo educativo que está haciendo? Las becas para los muchachos y todo lo que está apareciendo. ¿Pero qué está golpeteando? A las instituciones de educación superior y de media superior. En un concepto de derechos humanos e igualdad sustantiva, dice la reforma. ¿Y qué es eso? Derechos individuales por encima de los derechos sociales. El derecho a la educación hoy en día, acabo de escuchar una entrevista de Calderón, el presidente de Peña, de Mexicanos Primero, que se dio a la tarea del sinvergüenza
descarado y cínico de defender a una niña con autismo que no le permitían estar en una escuela. Y hoy la entrevistan y fue el gran Mesías, porque se logró que la escuela acepte a esta niña con síndrome de Down. A esto le están llamando inclusión y no estamos poniendo atención en ello. Hoy en día un maestro tiene que realizar esa inclusión. Un mismo grupo puede tener niños con necesidades educativas especiales, con lenguas distintas, con culturas diferentes. Y es el maestro el encargado de hacer este trabajo de inclusión. ¿Qué viene? Sobrecarga de trabajo. No conocimiento de las características de niños sordos, invidentes, síndromes de Down, autismo, discapacidad física, lo que ustedes quieran. Pero también de distintas lenguas, y es para todos los niveles educativos. Este sinvergüenza se da la tarea de defender porque Moctezuma Barragán entregó el trabajo para la educación especial a un organismo empresarial. Desaparecen los centros de atención múltiple, donde los padres llevaban a sus niños algún tipo de atención, de rehabilitación y de aprendizaje, porque ahora tienen que estar incluidos en las escuelas que, ahora sí, mal llamadas regulares, y lo tienen que realizar. A eso le están llamando inclusión. Pero también la niña ganó la demanda porque demandó, porque está situado en los derechos humanos y igualdad sustantiva. ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo derecho de demandarle al Estado mi educación y no me la tiene que negar, pero me va a mandar a una escuela común para todos. Él no me la niega. ¿Quién me corre de la escuela? La misma comunidad. Porque miles de ejemplos ya existen en ese tema. Entonces, como eso, pues también todo lo que tiene que ver con estas pruebas estandarizadas. ¿Para qué son? Para homogeneizar todo un desempeño docente en la escuela y un desempeño de aprendizajes en los alumnos. ¿Qué tenemos que estar presentes? ¿Cómo están configurados todos estos criterios, estos principios, y qué alternativas estaríamos en posibilidad de transgredir esos límites e intentar fugas completamente distintas a las impuestas actuales? Muchas gracias. Como dice el de las mañaneras, ellos tienen otros datos y los van a manejar siempre. Y esa es la parte, es un primer reto. Un primer punto es ese. Su metodología, también tienen otra metodología. El de estar en tasa cero de crecimiento es bueno para ellos. Pero no hay inversión, no hay producción, no hay consumo, no hay forma distinta de vivir de otra manera. Pero tienen otra metodología, tienen otros datos que da ese resultado, pero también pues nosotros estamos de este lado, que tenemos otros datos, otros procesos en los cuales es necesario ir avanzando en esta guerra en el territorio educativo por la percepción. Miren ustedes, la percepción es fundamental hoy en día, porque con ella se gana procesos, proyectos y sentidos que se tienen que ir dando. En materia educativa hay muchas cosas que en esa percepción se pierden. Nos ganaron la percepción de la calidad y ahora todo parece ser que tiene que ser calidad. Y hablamos de un enfoque empresarial, pero no decimos por qué es un enfoque empresarial, por qué es una política educativa neoliberal. Pues es neoliberal porque el concepto de calidad implica necesariamente procesos de evaluación, pero procesos de evaluación comparada.
no en lo que está planteado, por ejemplo, en su modelo educativo del IEMS, que es para mejorar, para hacer distintos los procesos, para reconocer cómo es que se va avanzando y cómo es de que no se va avanzando. En relación a que, ¿cómo empezamos a mezclar en el discurso los conceptos? Misión, visión, no es concepto del modelo IEMS, porque es un orden social. Y no hay misión ni visión ahí, discúlpenme. No hay competitividad, no hay competencias, no hay individualismo, pero los vamos haciendo nuestros en el discurso. Ese es el proceso de subjetivación con que gana la reforma educativa de Peña Nieto, porque nos apropiamos de esos conceptos, los hacemos nuestros y ya es normalizadamente como los empleamos en cualquier planteamiento. Y entonces empiezan a aparecer sin ningún problema. Alguien diría, está en contra de la calidad. A ver, ¿y qué es la calidad? Pues la calidad tiene que ver con un proceso de producción mejor que otro, y para eso se necesita una evaluación comparada. Y entonces, cuando entra la evaluación comparada, lo vemos como técnica, como una técnica neoliberal que va encaminada a plantear la coordinación, la conducción de la investigación y de la formación en las instituciones educativas. ¿Por qué? Porque va a lograr resultados distintos. Un sistema educativo que está siendo apabullado por las declaraciones de Rosaura Ruiz por los resultados. Están comparando evaluativamente la calidad de los servicios del IEMS con otros sistemas de bachillerato en media superior. Eso es lo que les está diciendo sus datos, su metodología, que el IEMS está por atrás de los otros bachilleratos, UNAM, Poli, pero no es cierto, porque es un problema nacional, la reprobación, la deserción, el abandono. Tiene que ver con otras características, pero cuando están ahondando y profundizando en esta comparación, pues para eso les sirve, para estar delante en la percepción, pero no de los maestros, de la población. ¿Por qué se quiere ganar la percepción? Y espero esto poderlo dejar un tanto claro, porque entonces ya no es la lucha del Estado contra los maestros, sino de la sociedad contra el sistema IEMS. ¿Por qué? Porque son, con sus recursos, con sus dineros, con sus impuestos, de donde se determinan hasta las becas que se han estado perdiendo. Y entonces la población dice, no, pues para que lo cierren, para qué estamos aquí perdiendo. Así pasó en educación básica, con todo el respeto y reconocimiento a Leonel, pero aquí hubo un problema muy fuerte. Cuando no se discutió cómo estaba constituida la reforma 2013, que era una triada calidad, evaluación, para un maestro idóneo que potenciara el máximo logro de aprendizajes de los alumnos. La categoría de idóneo reventó al gremio magisterial de educación básica. ¿Eres idóneo o no eres idóneo? ¿Con base a qué? En evaluaciones estandarizadas. Comparar maestros neoliberales contra maestros no neoliberales. ¿Qué es lo que pretendió y logró la reforma neoliberal de Peña Nieto? Maestros neoliberales, maestros en servicio, cambiar el chip de lo que tenían que hacer para lograr el máximo aprendizaje en los alumnos. Ahora en las normales, con esta nueva reforma, lo que se está haciendo es desde la currícula de formación lograr que esos maestros avancen hacia el máximo logro de aprendizajes en los alumnos a partir de las competencias. Entre más competencias logren los alumnos, van a estar mejor. Entonces, la de Peña Nieto fue por los maestros en servicio. Les quitó la plaza, les quitó el gremio, los hizo precarios, inseguros.
en riesgo de su plaza, no tienen plaza. López Obrador, ¿qué les ofrece? No les ofrece plaza, cubrir vacantes. ¿Y qué es cubrir vacantes? Ir a una selección a través de un examen, lograr un puntaje y estar en una lista de prelación. Pero ahora es una lista de prelación para ocupar una vacante. Y una vacante se distingue de una plaza en que la plaza es seguridad. La vacante es un espacio de trabajo. Y aquí el empleo y el trabajo también tienen diferencias. Entonces, tenemos que ir discutiendo sindical, educativa y laboralmente qué quiere decir todo eso. Porque Sutiens tiene contrato colectivo, que es una gran virtud, una gran ventaja que no se puede perder por nada. El contrato colectivo es irrenunciable. Y en el contrato colectivo están planteadas las características académicas del modelo, las características educativas y el trabajo que deben de desarrollar los maestros en su plaza. Que esa es la gran diferencia. Hoy en día a los normalistas les ofrecen vacantes, no plazas. Es una distinción muy grande y eso hay que tener cuidado. Para discutir lo social, yo les plantearía la propuesta con la que empecé y que casi se me acabó el tiempo también, discutir lo social desde los planteles escolares, porque es fundamental. Y eso, de manera simultánea, ir avanzando a plantear nuestra percepción. Perdón, ya estoy hablando como Jeff. Disculpen si transgredo los límites, pero uno se calienta y uno suda, y estos sentipensamientos son parte de transgredir los límites que plantea el mismo Estado, porque ahora el Estado no es tal, ahora se plantea como un Estado estratégico, contaminado por lo empresarial. Lo empresarial le ganó la partida al gobierno. Hoy en día no hay estados en el mundo, no hay estados de bienestar. Hoy en día quien nos gobierna mundialmente, internacionalmente, son organismos supranacionales. Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Departamento del Tesoro de Estados Unidos. ¿Y quién comanda todo ello? En un concepto que está en la reforma actual de López Obrador, gobernanza. No es gobierno, ahora es gobernanza, porque es una forma de conducción, de control de las acciones, de los pensamientos, del comportamiento de la población a partir de distintas estrategias y de acciones. ¿Quién gobierna a nivel mundial todo esto? La OCDE. La OCDE, que fue creada después de la Segunda Guerra Mundial para reconstruir la Europa derruida por la Segunda Guerra Mundial, fue avanzando y nunca se detuvo hasta lograr que es el brazo operativo de estos organismos supranacionales. Por eso ellos dictan las políticas para las reformas estructurales en los distintos países, y la educativa en nuestro país no es la excepción. ¿Por qué nos aplicaron la prueba PISA en 2006 con Fox todavía? Porque correspondemos a la OCDE. Salinas de Gortari nos metió en la OCDE porque estábamos en una modernización del Estado mexicano en el sexenio del estratega de la destrucción de este país. Y ahí nos encontramos. La prueba PISA es una prueba estandarizada, pero para quienes terminan la educación básica en Europa y puedan transitar a otro bachillerato en Europa, en la Comunidad Europea. ¿A través de qué está hecha esa prueba? De la solución de problemas. Su modelo pedagógico es a través de solución de problemas. Nos la aplican aquí, que nuestro modelo curricular de formación es por contenido. Después de 1993 la secundaria forma parte de la educación básica, antes no, antes solo era la primaria, hasta 1992. Después en 93 y se hace obligatoria. Es hasta 2004 que preescolar se hace obligatoria también.
pero es reciente cuando media superior se hace obligatoria también. Entonces, educación básica y educación media superior, comandados por un mismo modelo de competencias. Pero la prueba PISA está realizada para solución de problemas, no para memorización de conceptos y contenidos. Por eso nuestros estudiantes, cuando responden esa prueba, no tienen los estándares que se necesitan en la prueba PISA. Estamos ocupando el último lugar siempre. ¿A razón de qué? Pues no se da. Se cambió la evaluación de PISA, hicieron enlace y recientemente se aplica Planea. Son nacionales ya esas pruebas, no son internacionales, pero siguen teniendo sus grandes deficiencias porque los estudiantes no a la prueba. No estamos ni en la media de los resultados a nivel nacional. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que los estándares con los cuales nos están evaluando no son los que corresponden a nuestro sistema educativo nacional, pero nos están obligando a que el trabajo de docentes en básica y en media superior sea para levantar los estándares y ranking de esas pruebas estandarizadas. No sé si se entiende esta parte. Entonces ahí viene la andanada de evaluarnos impuestamente, impositivamente sobre esos mismos estándares para que aprendamos que nuestro trabajo docente tiene que ser para que los alumnos los entrenemos y sean capacitados a responder esas pruebas estandarizadas. GEMS no puede caer en este garlito, discúlpenme que lo diga así. ¿Por qué? Porque entonces le estaríamos haciendo el caldo gordo a todos estos organismos supranacionales. ¿Cuál sería la posibilidad? Estos elementos discutirlos en las comunidades de aprendizaje. ¿Cómo rescatas lo social en tus clases? Vamos debatiéndolo y discutiendo en las comunidades educativas de cada plantel. Si aquí no se reprueba, ¿por qué reprueba? ¿Cómo manejas la evaluación? ¿Manejas evaluación? ¿A qué le llamas evaluación? Y nos vamos a dar cuenta de toda esa contaminación que todos tenemos. Miren, termino con esto. La investigación. Nos obligan a ser investigadores. Aquí en el Mora, no vamos muy lejos. Para estar en el Sistema Nacional de Investigadores, tienen que cubrir con los requisitos y criterios de llenar formularios para ser considerados nivel 1, 2, 3 del Sistema Nacional de Investigadores y les puedan dar 15, 20, 30 o 40,000 baros por estar en el Sistema Nacional de Investigadores. ¿Eso qué quiere decir? Que uno para hacer investigación tiene que cubrir esos criterios. Por eso la gobernanza está determinando qué hacer con la investigación y con la formación. Las evaluaciones estandarizadas tienen que ver con todo eso. ¿Cómo discutimos la calidad en las escuelas? Cuando en el modelo GEMS no aparece el concepto calidad. Pero no va a faltar, con esta andanada de ganar la percepción, que pueda plantear Rosaura Ruiz, es que los índices de calidad están por debajo del trabajo del GEMS. Vamos a elevarlos. Y entonces van a venir las pruebas estandarizadas que ya en la certificación ustedes seguramente vieron de qué se trataba. Entonces todo esto es motivo de un trabajo desde abajo en las comunidades de resistencia de las escuelas para ir generando alternativas distintas, no homogéneas, sino heterogéneas. Y ahí, bueno, si me dijeran, ¿cómo ves el modelo GEMS? Puta, no hay nada parecido en este país, pero eso hace que uno se le enchine el pelo. Hay que defenderlo, y no hay de otra. Y sindical, educativa, pedagógica, didácticamente, como articular todas las acciones. Gracias, disculpe.